Elena, encantado de recibirte al Feliz de estar programa. acá, feliz de estar acá nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Y para que hablemos un poco de la polarización de la sociedad costarricense, de la falta de diálogo, de la falta de consenso, Violencia. del enfrentamiento, de la violencia. Eso es muy preocupante. La droga, cómo se ha extendido, cómo, bueno, ya ni le, a uno no, ya no es noticia que muera uno o dos muchachos, porque todos son jóvenes. Sí. Se nos está descomponiendo la sociedad. Bueno, hace rato, pero yo no sé por qué ahora se volvió tan viral, pongámosle así, ¿verdad? Sí. Yo creo que mucho es falta de valores, desintegración familiar también, problemas económicos, problemas de la educación. Bueno, pero usted es la invitada. No, muchas Usted gracias. es la que me encanta que le hable a los costarricenses Muchas gracias. de la importancia de hacer cambios radicales. Tenemos que hacer un alto en el camino, no podemos seguir en esta... ahora hay un nuevo ministro de seguridad, es una persona con mucha experiencia, yo tengo mucha esperanza que él va a hacer logros, pero la violencia está ya como intromisada. Sí. La paz hace grande a las naciones. Nosotros siempre fuimos un país que se distinguía mucho por la paz, tenemos que reconstruirla y la paz del mundo empieza en cada uno de nosotros. Es interesante el tema de la violencia, ¿verdad? Porque la violencia nos acompaña, es algo como primitivo desde el inicio de la humanidad para sobrevivir, ya luego en la épica griega es interesante, la violencia era una cualidad, porque el guerrero se le admiraba por su fuerza y ya después en la narrativa de Homero, en la Ilíada, él habla ya de la violencia de la palabra, de la violencia física y empieza a verse ya, a reflexionar sobre la violencia Platón y Aristóteles, de que no tiene cabida en la política. Tanto Platón como Aristóteles nos hablan de que no tiene cabida la violencia en la política, ¿no? Entonces, y la lección de los griegos es, que a mí me encanta irme como por ahí siempre, que cómo se combate la violencia con la justicia, ¿verdad? Esa es la gran lección que nos dieron ellos, que la violencia se combate con la justicia y pues se implementan las leyes. Los romanos siguen eso también porque asocian a la violencia con la ibris, ¿verdad? Que es un vicio de ira, de desmesura, de odio. Entonces es interesante cómo el ser humano reflexiona que la violencia no es buena, ¿verdad? No es buena. Una de cada 3 mujeres es acosada física o verbalmente, ¿no? Sobre todo niñas entre 12 y 15 años. En Costa Rica 1.8 personas mueren al día. Se prevé para el 2023 lamentablemente entre 800 y 900 homicidios vinculados al narco. El narco es un flagelo, es una violencia terrible. Entonces experimentamos esta violencia en el mundo, ¿no? Yo creo que el mundo está anhelando la paz nuevamente ante una Ucrania, la sociedad anhela la paz, las familias anhelamos la paz, en fin, las empresas en la arena política anhelamos el diálogo, anhelamos los acuerdos, anhelamos trabajar juntos, pensar juntos, sacar el país adelante juntos. A mí me preocupa un poquillo y me ocupa a los papás, yo creo, y gracias por el espacio, el tema de la violencia en las redes sociales. En verdad, vemos el tema del bullying. El país donde hay más bullying es México, 7 de cada 10 personas, ¿no? Estados Unidos 6 de cada 10, sobre todo adolescentes. Vemos también el ciberbullying, ¿verdad? 38% de las personas lo sufren, 25% de los jóvenes lo sufren y tienden a autolesionarse. Y todo esto pues está aunado a las redes, que son buenas, yo creo que fueron hechas para comunicarnos, para acercarnos,
para hacer comunidad, pero hay un hecho, detrás de las redes hay mucho dinero. Entonces vemos que 66% de menores de 15 años tienen dispositivos electrónicos y un 47% ya tienen adicción a las redes sociales. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud se preocupa, yo no sé si ocupa, del tema de la adicción a las redes, ¿no? Entonces, y las redes, pues hay mucha violencia. Entonces los papás tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos, dialogar con ellos, conversar con ellos. Uno va al restaurante, va a donde sea, a una reunión y ya ves, ya los papás están con los celulares. La tablet no es un juguete para un niño, menos un niño de 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué fenómenos vemos en estas redes sociales? Y todos terminan en ING, ¿verdad? Porque es bueno saber cómo se llaman, ¿verdad? Por ejemplo, el sexting, que es transmitir contenidos sexualmente explícitos, el grooming, los groomers, que son los pedastras que se van acercando a los niños, a los adolescentes para acoso, ¿no? Está el mobbing, que es el acoso a la mujer que quiere trabajar, pero como va a ser madre, pues no. Hay muchos tipos de violencia en el ciberacoso, ¿no? En las redes sociales. Mucha pornografía también. La pornografía, qué dicha que lo menciona. La pornografía es una de las formas de violencia más que despedazan la sociedad. Ese es un negocio de 97 billones de dólares al año. 97 billones, sí, de ingresos, donde 3 billones son de pornografía infantil. 90% de niños entre 8 y 15 años, adolescentes, preadolescentes, han entrado en las redes sociales. Muchos de ellos no lo buscaban, sino que se les vino, ¿verdad? Ahora, el mejor filtro de la pornografía es la educación. Yo creo que en esto es un negocio terrible que hace muchísimo daño, genera problemas, disfunciones, genera problemas a nivel de cerebro, a nivel de concentración, a nivel de resultados académicos, en fin. Ese es un tema impresionante, pero es un tipo efectivamente de violencia muy lamentable en las redes sociales, ¿no? Entonces, otro tipo de violencia es los fake news, la desinformación. Para mí es un tipo de violencia. 53% de la población del mundo está preocupada por eso. Brasil encabeza esa preocupación, Sudáfrica y España están muy preocupados. Yo creo que es otra forma de violencia, el engaño. La mentira es violencia, la mentira corrompe. Entonces, vemos cómo... Y con la inteligencia artificial va a ser más complicado todo. Sí, entonces, ¿qué consecuencias tiene esta violencia mediática? Pues deserción escolar. Ya vemos el tema de los ninis, hace poco lo vimos en los medios, ¿verdad? Ni estudian ni trabajan. Mucho de eso se da por deserción escolar. La deserción escolar es una de las consecuencias de esa violencia mediática, no digo que toda, pero parte. Vemos resultados académicos que caen en matemáticas y lectura. ¿Por qué? Porque esa adicción a las redes genera problemas de concentración, trastornos del sueño, ansiedad, desequilibrios. La ansiedad sabemos que si se va haciendo crónica, pues se puede convertir en estrés, y el estrés crónico se puede llevar a una depresión, y la depresión te puede llevar hasta un suicidio. Sobre todo en casos donde hay acoso, hay insultos, ¿verdad? Otro de los términos en las redes es el shaming, ¿verdad? El dedicarte a avergonzar a una persona por su aspecto físico, el doxing, que es otro tipo de acoso, que es quitarle prestigio a una persona, calumniar a una persona en las redes. O sea, entonces todo esto genera esta descomposición social, efectivamente, genera estos cuadros de ansiedad, de depresión, hasta de suicidio, ¿verdad? 25% de los jóvenes que tienen este ciberacoso se autolesionan. Entonces, yo no quisiera que este discurso fuera un discurso pues pesimista, sino más bien una llamada, sobre todo a los padres de familia, para que estemos, como recordando a los griegos, bueno, la violencia se ataca con la justicia, y la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Pues, ¿qué le corresponde a nuestros hijos? Nuestro tiempo, nuestro diálogo. Mira cómo está asociando las redes sociales.
que no conviene que estés tanto tiempo conectado o en línea con una persona que no conoces, bloquea a personas que te están mandando insinuaciones o cosas. No puede ser que el 10% de los papás juegue videojuegos con los hijos. Usted ve los videojuegos, yo me asusto, a mí me ha pasado en casa, son violentos, ¿no? Hay que interactuar más con nuestros hijos, darles semáforos rojos para que ellos puedan defenderse. Yo no creo tampoco en la pedagogía del control, en la pedagogía del miedo, en la pedagogía negativa, que lo que nos lleva es a personas pesimistas, personas que sospechan de la realidad, personas que creen que nada se va a mejorar. Creo en la pedagogía positiva, ¿verdad? Entonces tenemos que darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes herramientas para que sepan usar estas tecnologías que son buenas, pero se las traen, ¿verdad? Entonces que conozcan este tipo de violencias, que se cuiden, porque hay gente muy mala detrás, ¿verdad? Hay gente muy buena también. Entonces tenemos que sacarle más punta educativa a las redes sociales. Ojalá que hubiera una materia en las escuelas, en los colegios, que fuera de ética y de cómo manejar las redes sociales, ¿verdad? No Entonces, creo que haya. Tenemos que entrar... Y el problema es que muchos chiquillos, por ejemplo, o muchos maestros están usando los celulares para enseñar cosas. Tal vez no es la mejor manera. O sea, yo creo que un chiquito tiene que aprender a sumar y a restar y a multiplicar y a dividir y hay las tablas. Ya uno todavía se da esos lujos, ¿verdad? Pero ya vemos, que los países de primer mundo están sacando los celulares de las aulas. Porque es que no debiera ser así, porque sí, antes era muy aburrido, la tabla del 2, la tabla del 3, y era como de memoria, ¿verdad? Pero ¿cuánto ayuda eso? Mucho, porque no puede ser que uno, para una simple división, o para... Entonces, la mentalidad... Vamos a ver, el cerebro se va haciendo cada vez más chiquitico, porque no le exige a uno. Hay cosas que uno tiene que exigir. Es un músculo, ¿verdad? El cerebro, y hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a trabajar. Por eso la lectura es tan importante, porque propicia la concentración, propicia la reflexión. Y estas redes no nos propician reflexionar, no nos propician concentrarnos, todos son mensajes cortos. El sentido crítico que necesitan los chicos para dilucidar si una cosa es cierta o no es cierta, si es buena, si no es buena. Para no tener prejuicios, los prejuicios nos separan, ¿verdad? Y cada vez hay menos libros, o sea, cada vez un muchacho... Los chicos ya no tocan el papel, o los adultos tampoco tocamos el papel, que bueno, yo soy de papel porque me gusta rayar y me ayudan... el tipo de ayuda mía es visual, pero si estos países de primer mundo que lideraron la digitalización educativa se están echando para atrás, están invirtiendo millones de euros en libros otra vez, en este tipo de instrumentos. Bueno, los japoneses son famosos porque se tienen que leer un libro por semana. Entonces hay una disciplina impresionante, ¿verdad? Entonces, pero hay como que volver otra vez, todo esto nos está poniendo a pensar y tenemos que pensar qué es lo importante, qué es lo esencial, qué es lo bueno. La educación, que usted decía, por supuesto. Es que no hay salida sin la educación. Ese es el norte, definitivamente. Pero tienes que comenzar con los maestros y los profesores, porque ellos mismos en cualquier cosa se meten y buscan ahí en Wikipedia cualquier cosa. Uno lo hace. Hay que formar. Es que la mente se vuelve vagabunda. Bueno, además no tenés tantos libros como antes, ya no hay bibliotecas casi. Aquí hay un par de señoras que han hecho una labor importante de darle bibliotecas infantiles a ciertas escuelas públicas, pero yo creo que no es tanto darle los libros como decirle a los maestros, mire, póngalos a investigar, póngalos a trabajar en el aula. A trabajar en el aula. Hacemos las tareas de la casa y trabajemos en el aula. Sí. Pensemos en el aula. Formemos en el aula. Ellos son modelos para los chicos. Y educar no es formar, no es tanto informar, es transformar.
Eso es educar realmente, transformar, llegar a una transformación y sacar de cada chico a él mismo, porque cada uno, no es meterlo en un molde, no es una línea de producción, o sea, educar es sacar de cada uno lo que cada uno es y acompañarlo, ¿verdad? Pero esos profesores tienen que estar formados, tenemos que apoyarlos también. Sí, pero tenemos que comenzar por los maestros, ¿verdad? Y por los papás. Y los profesores y los papás. Todo. Bueno, si los papás son en el primer contacto, papás, la verdad. profesores y alumnos. Sí. Pero... Sí. Esa tríada es muy, muy importante. Pero sí, cuando uno ve que la violencia está en la política, ¿ah? Sí. Y que aunque ahora se ha ido reduciendo un poquito, yo siento que ya se ha bajado el tono por lo menos, pero sí la institucionalidad es muy importante de un país. Claro. Y el diálogo y el consenso y los acuerdos. Yo en eso admiro mucho a don Oscar, que logró la paz. Bueno, fue un catalizador, no es que... pero él sí piensa mucho en los puentes. Por eso se ganó el Premio de la Paz. Sí. Debieran de traer debieran invitar a varios noveles de la paz, porque claro. Oscar puede... Son amigos de don Oscar, a conversar sobre la importancia del diálogo. Este es un momento crítico. En este momento sí, crítico... Sí. Es una oportunidad, veámoslo como una oportunidad. No es un problema de si es Liberación o es otro partido político. Vamos a ver, eso... No. Ya los partidos políticos ya como que se perdieron su estructura o su ruta, ¿verdad? Tenemos que buscar una identidad, encontrarla, redescubrir esta identidad costarricense que la heredamos de gente que la trabajó muy duro, ¿verdad? Que nos dejó una Costa Rica, sí. Una Suiza centroamericana. ¿Dónde está esa Suiza centroamericana? Por algo ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el tema? Pero en esta violencia que vivimos, que va en aumento, no es que ojalá se paralizara, pero va en aumento. No es un problema de armamento, pero tampoco puedes estar desarmado. Sí, porque, ¿qué es el problema? El problema es que a este país se volvió importador de armas también, no solo de drogas, sino de armas. O sea, entonces hay armas, o sea, hay violencia, ya no es... y en cualquier barrio. Sí, eso no es costarricense. Ya no se trata de que yo vivo en, no sé, en una zona que era muy tranquila y ahora ya perdimos la paz. La paz es importante. Sí, se funda en la justicia. Correcto. Y ahí tenemos que trabajar otro camino muy importante. Y tenemos que preocuparnos por los problemas sociales más. O sea, nada hacemos con que somos muy exitosos en las exportaciones, sino si al final no tenemos la paz y la tranquilidad. Y eso afecta el turismo, afecta la inversión, afecta todos los sectores productivos. La paz es un elemento importante para tomar una decisión de dónde invierto yo o no invierto. Para ser productivos, para el sector productivo. Social. Sí, así es. O sea, esto de pensar que uno tiene que andar armado sería lo último. Sí, sí. Yo nunca he tenido un arma. Sí. Y no es lógico, o sea... Es un anhelo universal la paz, y más en este momento, y nosotros tenemos un país tan lindo, tan lleno de recursos, que tenemos que reconstruir esa paz. Creo que es algo que nos distingue a los costarricenses, que es algo en los que nos han admirado. Está en el himno nuestro. Sí, entonces hay que vivir esa coherencia, que es otra virtud que necesitamos. En el ADN, digamos. En el ADN, en la justicia, en todos estos temas, volver a esa unidad, sí. A esa unidad nacional y a ese diálogo, porque la palabra es... Es que también se nos ha descompuesto la sociedad.
el gap tan fuerte que se ha hecho en la parte de la gente más... Social. Sí, en la parte social, muy grande. O sea, hay gente que tiene muy poquitos recursos para vivir dignamente, pongámosle así, ¿verdad? Entonces, como que les da y comienzan a ver en las redes toda la violencia que se ve. Sí. Hay que sembrar esperanza. Yo creo que ese es lo que no podemos perder, es esa esperanza para mirar hacia el futuro y para caminar juntos, para dejarnos de este lado, de este otro lado, este color, este otro color y sacar adelante juntos nuestra sociedad, que es una sociedad bellísima. Y la paz no es ausencia de guerra ni equilibrio de fuerzas, no, sino que está basada en el tema de la justicia, ¿verdad? Y hay que meter eso en el modelo educativo, educar para la paz a los chicos, volver a esos valores cívicos en la educación. Ya no dan cívica, creo yo, o sea, en algunas instituciones no la dan, y tenemos que volver a eso, ¿verdad? A clases de ética, ¿verdad? Entonces... en el tiempo mío se daba religión, ya la religión como que no, pero no es la religión en sí, ¿verdad? Yo creo que son valores humanos, o sea, la bondad, el desprendimiento, el compromiso social que tiene uno. Desde que al final uno es un privilegiado. Así es. Y no debe ser, o sea, eso tiene uno que devolvérselo a la sociedad. Sí. Hay un rostro humano que tenemos que tener todos. Así es. Porque en Costa Rica somos todos, o sea, no es uno los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, no. Los de las zonas limítrofes o de las zonas costeras que son muy complicadas. Hay que buscar... Las humanidades tienen que volver otra vez, a las universidades, a los colegios, que son fundamentales, ¿verdad? Humanizar, incluso las redes sociales, si es que podemos tener esa gran ambición, ¿verdad? De cuidar los contenidos, de cuidar las adicciones, de cuidar esas relaciones virtuales que son peligrosas, ¿verdad? Humanizar y volvernos a ver cara a cara, mirarnos, sonreírnos, conversar con la pareja, con los hijos, con los amigos. El acosador, el agresor es un gran cobarde en el fondo. Por eso es tan fácil, ¿verdad? En las redes sociales acosar, porque está detrás de una pantalla, ¿verdad? Y hay tres actores, volviendo al tema de la violencia, ¿verdad? Está el agresor, la víctima y el testigo. Entonces, tanto la víctima como el testigo tenemos que denunciar. Perdón que me retroceda otra vez al inicio, que estábamos en una cosa bastante elevada, muy bonita de las humanidades y la esperanza y la paz, pero volviendo a esos tres actores, ¿verdad? El que hace ese daño, el que lo recibe y el que es testigo. Muchos somos testigos de este tipo de violencia. Entonces tenemos que denunciar y ante la violencia hay que prevenir. El tema de la pornografía que usted mencionaba, es mejor llegar un minuto antes con los hijos que 3 minutos después, ¿verdad? Entonces hay que ser preventivos para no llegar tarde, ¿verdad? Porque un niño que está afectado, una niña, un adolescente, cuesta mucho. Son heridas que se llevan por dentro y que son heridas más difíciles que las físicas, ¿verdad? Entonces, ahí retrocedo un poquito porque sí es importante tener esperanza y que todos nosotros seamos un instrumento de paz, ¿verdad? Ese es el reto. Tal vez el reto mayor de... Así es. De este siglo. Que le heredemos ese hagamos un alto en el camino. Nadie hace un alto y reflexiona, o sea, parte de lo que yo creo que hay que hacer es ser un alto. Yo voy por aquí, no es el mejor camino. Yo quiero esto, sí, pero no se puede. Todo lo que usted quiere no se puede. Lo importante es también ceder y aprender a ser solidarios en una sociedad que no conoce eso.
y que ese es el reto. Sí, si no, no Que sería como este interesante programa es el la reto. vida. Es un gran reto, sí. Es sí, un gran sí, reto. verlo siempre con esperanza, con optimismo, pero con mucha seriedad. Con mucha seriedad. Hay que cuidar el país. La corrupción es un gran motor de violencia y descomposición social. No quisiera acabar con este tema pero lo vivimos, ¿verdad? Entonces, justicia, ¿verdad? Transparencia, coherencia, valor, mucha fortaleza para combatir todos estos jinetes que están haciendo tanto daño, ¿verdad? Pero que nosotros tenemos la capacidad, la inteligencia y la voluntad de poder acometer esta épica batalla, ¿verdad? De sacar adelante un país que Elena, es envidiable. Como siempre, un honor. Un honor es mío y muchas gracias por este espacio y por su yo entrega, porque veo que no siempre está... Siempre va dinámico. Sí, sí. Yo creo que estos espacios pequeñitos donde hablamos de temas que tal vez no son los temas que muchos escuchan, ¿verdad? Pero son temas muy importantes, muy humanos. Sí. Tienen que hacer la diferencia, porque uno tiene que hacer un alto. Todos, sí. Todos en un momento dado voy por aquí, debiera ir por aquí. Costa Rica requiere reflexionar. Ya no es el atacar y qué pasó en el periodo anterior del gobierno tal. No, hay que unirnos. O sea, no podemos estar en esta batalla campal que al final nos divide, y una sociedad con tantos problemas tiene que estar unida. Sí, así es. Muchas gracias, don Jorge, a usted. Me ha encantado. Gracias.